Muy buenas noches, mi nombre es Joana Flores, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. En este momento voy a hablar acerca del programa de diseño de rellenos sanitarios. Para el paso 5, la realización de la evaluación final de la prueba objetiva abierta POAT. El trabajo dirigido a la tutora Damilet de Armas. Pertenezco actualmente al programa de Ingeniería Ambiental. El primer punto teníamos como tal describir de forma detallada las etapas de construcción, operación y clausura del relleno sanitario, identificando las actividades y obras de ejecutar en forma secuencial en los procedimientos constructivos que se realizan en cada una de ellas. Entonces vemos como tal en la etapa de construcción, que es donde se describen las obras a construir y adecuar. Entonces vemos que principalmente se basa en las vías de acceso de nuevas existentes, las líneas de energía para la construcción, las obras de bioexpedición, derivación, captación, conducción, para la parte de almacenamientos, tecnologías, selección para el manejo y control de la parte de los sedimentos, estructuras. Se basa prácticamente en toda la parte de la construcción, digamos, en todo el planteamiento que se va a tener en cuanto al relleno sanitario. Observamos también pues que es una de las que se encarga también pues precisamente de la captación y construcción de los tratamientos de los lixiviados y gases de limpieza y disposición de sedimentos de maleza acuática, entre otros. Entonces su función prácticamente es verificar que el relleno sanitario esté en óptimas condiciones y pues que represente lo necesario para poder como tal, digamos, llevarse a cabo. La descripción de los métodos de construcción constructivos e instalaciones de apoyo en campamentos, oficinas, bodegas y talleres, entre otros. Entonces no solamente se va a basar en cómo va a quedar el relleno sanitario, digamos, en cuanto a la forma de los taludes, en la parte de las celdas, sino que también se basa en la parte de la operacional, digamos así, porque es el encargado precisamente de verificar que las instalaciones de campamento, de oficina, como se llaman, también de apoyo, pues estén en óptimas condiciones para que así el personal también pueda desarrollar, digamos, las actividades dentro del relleno sanitario. También se encarga de la ubicación del sitio y disposición de materiales sobrantes. Durante el relleno sanitario vemos que pues hay excavaciones para la formación del talud, para la formación de las celdas, y es ideal que pues todo este tipo de escombros tenga un sitio que no vaya a entorpecer como tal en el proceso del relleno sanitario. Entonces en todas las actividades se debe tener como tal un orden como requisito básico. La ubicación de las cargas de las plantas de triturado, concreto, asfalto, en caso de requerirse, al igual que las áreas de beneficio. Entonces los cortes, el descapote, la excavación, entonces todo este tipo de obras tienen que estar como tan ligadas, ubicadas, digamos así, no ligadas, sino que tienen que estar ubicadas en ciertos terrenos. No se puede colocar, digamos así, porque sí, precisamente porque podría entorpecer en el momento del proceso del relleno sanitario, en el momento de que se vayan a hacer las descargas o en el momento de transporte de los mismos residuos. La ubicación del sitio debe ser pues no cercano a la población ni rural ni urbana, precisamente para evitar cualquier tipo de enfermedades por medio de los vectores o de roedores. La descripción de las fuentes de emisiones atmosféricas que se generan en cuanto a los gases y partículas de las fuentes fijas o móviles. Entonces es de allí que se debe crear también la planta de biogás, la planta de lixiviados, precisamente pues para tener un mejor orden y para hacer un aprovechamiento de las mismas. El relleno sanitario debe estar lejos, digámoslo así, como decía, de las zonas urbanas, precisamente también para evitar los ruidos. Muchas veces las zonas de mayor ruido, de mayor concentración, deben estar lejos de donde están los trabajadores y donde está la misma población, precisamente para no afectar la salud. Entonces también es una estrategia que se tiene que buscar en cuanto pues al uso de la construcción de este tipo de rellenos. Requerimiento pues del uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables, como es el uso del biogás, el uso de la parte arbórea, el uso de los lixiviados para pues poderle dar, digámoslo como así, un aprovechamiento adecuado. La estimulación de la mano de obra requerida, se debe saber
qué es lo que se requiere en una etapa de construcción. No solamente es hacer el plano y plantear en dónde van a quedar las zonas estratégicas, sino que también verificar cuántas personas, cuál es la mano de obra que se está requiriendo, cuál es el personal, la evaluación de la mano de obra, las etapas de cronograma de actividades, los que se encargan de saber cuándo son las entradas, cuántas son las salidas, de ese mismo personal, del transporte, bueno, entre otros. Estima el costo total de la ejecución, digamos así, de, del proyecto en cuanto al cronograma. Se encarga de la parte estadística, digamos así, de la parte monetaria también, porque pues igualmente es el que va a indicar cuánto es la parte económica, la cantidad de tipo de residuos que se van a clasificar, que se van a manejar, qué tipo de residuos se van a manejar en este proyecto. Las proyecciones de población se deben generar los residuos de proyecto calculados para el tiempo total de la duración del proyecto. Es decir, que antes de iniciar el proyecto se debe analizar el per cápita, el crecimiento poblacional que se va a tener durante ese tiempo, cuánto será la vulnerabilidad, cuánto debe ser el tamaño del relleno para que pueda soportar todo este tiempo, pues con el que inicialmente se creó, o con el objetivo que se creó el relleno sanitario. Las calidades de los residuos, si esos residuos tienen gran densidad, si tienen una densidad aparente, si tienen una densidad real, si tienen una humedad, la composición de los residuos, porque pues igualmente los residuos se clasifican en orgánicos, inorgánicos, en peligrosos. Entonces igualmente hay que verificar todo este tipo de características. Los flujos de residuos hacia la planta, la cantidad y tipo de características de los de los vehículos, deben ser vehículos que cuenten o que garanticen como tal que el relleno sanitario pues cumpla con lo más factible. Los sitios pues de disposición final, utilizar las distancias efectivas como les indicaba, los desplazamientos y restricciones específicas de tránsito, es decir, que los carros puedan disponer de vías de acceso pues buenas, digamos así, en condiciones buenas para que se puedan transportar, igualmente que no queden cerca tampoco ni de la zona rural ni de la zona, como decía, rural y de la zona urbana. En la etapa operacional, más que todo se describe las técnicas de aprovechamiento, digamos así, directamente desde la operación de la planta, los servicios orgánicos, el mantenimiento de las vías, las líneas de energía, las de operación, los sistemas de desviación, la conducción del agua, si están funcionando bien la captación de la conducción de tratamientos de electricidad, de los gases, si por ende no hay sistemas de drenaje o de control de inundaciones que esté fallando. Entonces se basa más que todo en la parte, digamos, de la planta, en la parte de los trabajadores mismos, como brindar un apoyo hacia ellos mismos. La ubicación, las características de los campamentos, que existen en el lugar ubicado, en el lugar pues acuerdo, que no estén lejos, digámoslo así, pero tampoco estén tan cerca del relleno sanitario para evitar cualquier tipo de contaminación, que se esté utilizando, digamos así, la parte adecuada en cuanto a uniformes para poder acceder a este tipo de lugares, la estimación de la mano de obra requerida, los costos anuales de la operación que se están llevando a cabo, la descripción de la instalación, los dibujos, los esquemas, detalladamente de esos sistemas hidráulicos sanitarios, de la evacuación de la emergencia en caso de que presente algún tipo de fenómeno, la descripción de los equipos electromecánicos, con las especificaciones y características técnicas, cómo se pueden usar, igualmente la descripción de los vehículos de transferencia, cómo son sus especificaciones, las características que deben de tener este tipo de carros, digamos así, o de vehículos, precisamente porque pues deben ser adecuados para los residuos sólidos. Las rutinas para la operación, como son el peso de los carros a la entrada y la salida, para la carga de los residuos sólidos y cualquier otro tipo de residuo, el abrir y cerrar las puertas de la carga, los vehículos de recolección y transferencias, la descripción del desplazamiento de los vehículos al interior de las instalaciones, entonces cómo deben proceder a cargar, a descargar, el resumen de los controles de mantenimiento, la descripción del personal con sus calificaciones, funciones, horarios y cargos que van a desempeñar, las rutinas de mantenimiento preventivo, la limpieza y el control de la contaminación ambiental, que cuando se transporten pues no vayan a generar ningún tipo de
digámoslo, de desorden ambiental, que no los residuos no queden tirados por cualquier parte, las instrucciones de operación, la falta de energía eléctrica, la falla de equipo en cuando hay algún tipo de desastre o de emergencia. Entonces ellos mismos se encargan de que todo esto esté funcionando. Digamos, si hay algún tipo de incendio, accidentes, fugas o derrames, pues ellos también van a proceder como tal para poder evitar o mitigar el impacto. Los métodos de procedimiento del control y registro de la cantidad de calidad de los residuos que ingresan y salen como tal del relleno sanitario, y el manejo de la bitácora operacional organigrama de la planta. Entonces ellos tienen que verificar que todo esté de acuerdo a como debe ser a la norma, acogiéndose a la norma. La etapa de la clausura pues es una etapa mucho más compleja, digamos así, porque es la que reúne estas dos etapas, la construcción y la etapa operacional. Entonces es el conjunto de estas dos. Es un diseño de ingeniería que se requiere la información reunida en los estudios previos en cuanto a la convención de los residuos sólidos urbanos y de los residuos, los RME, el análisis de los lixiviados del biogás, el agua subterránea, la topografía geofísica y geohidrológica, la geofísica, los mecanismos del suelo, en qué estado quedaron como tal, el servicio general de la limpieza, cómo quedó el lugar después de que ya terminó o de que ya se acabó como tal lo del relleno sanitario. Los planes de clausura deben ser congruentes con el uso final del suelo que hayan sido autorizados, es decir, que no se haya utilizado más de lo que se requeriría. La infiltración del agua pluvial hacia el interior de los residuos sólidos, es decir, que hayan contado con esa operación en cuanto al manejo de los lixiviados. Las fugas de pronto encontradas de biogás se debe mantener, dar como un registro si de pronto en algún momento se manejó ese tipo de, digamos, de fugas, precisamente para evitar más adelante algún tipo de explosión. La fuga incontrolada de lixiviados, que de pronto no vayan a generar contaminación en las aguas subterráneas, y pues igualmente no vaya a generar contaminación en los nuevos cultivos que se vayan a sembrar allí. Fuga incontrolada de lixiviados y su tratamiento. Entonces, si hubo algún tipo de descontrol, digamos así, en cuanto a los lixiviados, qué tipo de tratamiento se realizó y cómo es que se está llevando a cabo, precisamente para seguir con el mismo proceso. La contaminación de las aguas subterráneas, el logro de la estabilidad de la mecánica de los residuos sólidos disponibles por medio de la geomembrana, que es como una barrera para el relleno sanitario, los materiales adecuados para la cubierta, la clausura, es decir, que estos estén cubiertos adecuadamente, que no vayan a presentar ningún tipo pues de inconsistencias, porque precisamente estos van a ser utilizados más adelante como cultivos. Las geomembranas de polietileno de alta densidad altamente resistentes a la intemperie, al ataque de productos químicos. ¿Porque se habla de productos químicos? Precisamente porque siempre que hay una clausura de un relleno sanitario, estos sirven precisamente para la parte de la agricultura. Entonces deben debe quedar como tal estipulado si se puede, gracias a ese tipo de geomembranas, si se puede realizar ese tipo de actividad, o si por ende pues definitivamente no se puede realizar absolutamente nada. Una vez clausurado o acondicionado, puede ser utilizado como parques, como decía anteriormente, para recreación, jardines botánicos y áreas de estacionamiento. Después de la clausura, el sitio debe pasar por un periodo de estabilización durante el cual debe estar controlado y adecuado periódicamente mediante el monitoreo ambiental de los lixiviados, biogás, de los acuíferos, precisamente para poder estar, como se dice, tranquilos de que no va a haber en un futuro algún tipo de inconvenientes en cuanto a los rellenos sanitarios. Las etapas de procedimiento, materiales y sustancias requeridas para la clausura de un relleno sanitario, la limpieza de los equipos hacia la parte del relleno, el presentar una propuesta de uso final en el suelo en armonía con el medio circundante, es decir, que se debe entregar una propuesta de qué se puede hacer para un futuro en este relleno sanitario o lo que fue como relleno sanitario. Señalar las medidas de manejo en cuanto a la morfología que garantice la estabilidad de requerimiento de la cobertura vegetal y de la reconfirmación paisajística. Así que si se puede aplicar como tal más adelante este tipo
digámoslo así, de uso de suelo en cuanto a la parte de recreación, como se mencionó anteriormente.